Tú indicas cuándo, Salvador. Esperamos Sí, un rato, obviamente, que se sí, conecten. Catalina, solamente 2 minutitos que Catalina se está conectando. Ok. Y ya con eso, y Jesse también, entonces ya con eso estaríamos empezando. Nuevamente, gracias Pedro, gracias Jiménez, Estela, y a todas y todos por estar acá. Entonces, solamente mientras viene Catalina, entonces el orden sería, bueno, Rafael va a dar las palabras de bienvenida, luego el relator, luego seguido por Jesse, luego por Estela, Jimena y yo, para luego abrir a preguntas. ¿Ok? Buenas tardes, me estaban dando acceso, ¿cómo están? Hola Catalina, buenas tardes. Buenas. Oye, Salvador, sería bueno a lo mejor que expliques un poco cómo utilizar el botón de interpretation, porque a lo mejor algunos no saben cómo utilizarlo. Claro, creo que mejor sería que los traductores o intérpretes hagan y que lo De expliquen acuerdo. mejor. ¿Da? Sí. Entonces, Catalina, en 1 minuto empezamos. ¿Da? Damos para que termine de juntarse. Muy bien, mil gracias. Elliot, si gustas ahorita explicar cómo utilizar el botón de interpretación para aquellas personas que quieren utilizarlo. Ahorita cuando te diga Salvador que iniciamos, te concede la palabra a ti para que expliques y una vez después pues ya empezamos con la conferencia. Ok, Cata, empecemos. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta webinar que trata de celebrar, conmemorar el año de estos principios interamericanos de la libertad académica y la autonomía universitaria. Para todos nosotros ha sido esto un enorme paso adelante. Gracias entonces por estar con nosotros esta tarde para reflexionar sobre estos principios, qué sigue, cuáles son los retos, cuál es nuestro papel como defensores de las comunidades académicas en la implementación y en la promoción de estos lineamientos. Este tema es prioritario ahora porque las comunidades académicas están en riesgo. Siempre lo han estado. El caso de Perú actualmente es de enorme alarma, pero no es aislado. Las Américas entonces está en la mira frente a los riesgos de la libertad académica. Entonces la pertinencia de estos principios y de nuestras acciones alrededor de ellos es impostergable. Tengo el honor entonces de presentarles un panel de expertos en el tema que nos llevarán a la reflexión y a la discusión frente al futuro de estos principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria en la región. Primero tenemos entonces a Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2020. Es un abogado colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional, con más de 12 años de experiencia profesional en el campo de derechos humanos. Ha litigado a favor de víctimas de grandes violaciones a la libertad de expresión. De 2013 a 2020 se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación para la Libertad Académica, para la Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia. Tengo también con nosotros a Jesse Levine, que es Senior Advocacy Officer en Scholars at Risk, gestiona el trabajo de la iniciativa del equipo de defensa de la libertad académica de Scholars at Risk, incluyendo el desarrollo de proyectos de investigación y la defensa sobre la libertad académica. Es un experimentado litigante en los Estados Unidos y tiene una amplia experiencia en derechos humanos. Es licenciado en Derecho por la por la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y la Universidad de Michigan. Tengo también a Estela Rivero Fuentes, investigadora asociada y codirectora de la Alianza de Investigación de América Central, CARA, en el Instituto PULT para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame.
Es demógrafa social de formación. La doctora Rivero tiene más de 20 años de experiencia en la evaluación de programas sociales, el análisis, la recopilación de datos y la realización de investigaciones orientadas a la formulación de políticas sobre cuestiones de género, migración, juventud y violencia en México, América Central y el Caribe. También tenemos con nosotros a Jimena Medellín. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de CIDE en México. Y por último tenemos a Salvador Herencia Carrasco, candidato a doctorado, director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación de Derechos Humanos en la Universidad de Ottawa y profesor a tiempo parcial de la sección Derecho Civil en esta misma universidad. Yo soy Catalina Arango, yo soy coordinadora de monitoreo de la Coalición para la Libertad Académica en las Américas y les doy entonces la bienvenida a esta reflexión, a esta discusión. Es un honor para mí verlos otra vez en este nuevo año que siempre está lleno pues como de buenas discusiones y de buenos retos. Les recuerdo entonces a los panelistas que tienen 10 minutos para sus presentaciones y que estén pendientes del chat porque yo voy a estar avisándoles del tiempo restante. Entonces doy ahora entonces la palabra a Rafael para las palabras iniciales. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. Pues buenas tardes, mi nombre es Rafael Ibarra Garza, como ya lo comentó nuestra colega Catalina. Yo soy profesor de la Universidad de Monterrey y muy contento de ser miembro de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas. Es un gusto estar con ustedes en estos momentos. Le damos a todos una cordial bienvenida al webinar, aniversario de los principios interamericanos sobre libertad académica, retos para las Américas. Nos hubiera gustado festejar el primer aniversario de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria en otras circunstancias, donde no hubiera persecución a académicos ni a estudiantes y los gobiernos respetaran la autonomía universitaria. Basta ver lo que está pasando actualmente en Perú. La semana pasada fue una semana difícil para nuestros colegas académicos y estudiantes de dicho país. Estamos solidarios con ellos en estos momentos y para darnos cuenta de que estamos muy lejos de donde quisiéramos y debiéramos estar. Otro mal ejemplo lo encontramos en México con la iniciativa Ley General en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación, que si llegara a entrar en vigor, la libertad académica se verá gravemente restringida. Y tristemente pudiera continuar con más ejemplos de esta naturaleza. Entonces no estamos donde quisiéramos y debiéramos estar. Sin embargo, esto confirma la importancia de la necesidad de los principios, el cual estamos festejando su primer aniversario. Y debemos seguir en pie de lucha por el respeto de la libertad académica y la autonomía universitaria. Antes de pasarle la palabra a nuestra moderadora nuevamente, quisiera agradecer a Pedro Vaca, Jesse Levine, Estela Rivero, Jimena Medellín, también a nuestra moderadora Catalina, también darle las gracias, y al Salvador Herencia por hacer este webinar posible. Muchas gracias y adelante, Catalina. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rafael. Le pedimos entonces a nuestros traductores si tienen alguna nota sobre traducción para que nuestros participantes puedan entonces acceder a la traducción simultánea, sea en inglés o en español. Elliot. Bueno, les puedo decir que abajo, en la parte de abajo de los botones, hay uno que dice interpretación, interpretation. Pueden dar clic ahí y acceder a la interpretación como bien les convenga, sea en español o sea en inglés. Entonces le doy ahora la bienvenida a Pedro Vaca. Es un gusto para nosotros tenerlo en este webinar. Muchas gracias, Catalina. Quisiera empezar también saludando este espacio a Salvador, a Jessy, a Jimena, a Rafael y a través de ustedes a las instituciones
y organizaciones que durante largos años han emprendido grandes esfuerzos por no solo, digamos, en el marco del concepto que se ha afinado como de libertad académica, creo que es el reflejo de valores que son trascendentalmente necesarios en este tiempo. Coincido plenamente con el contexto, digamos, que se ha venido exponiendo. Son tiempos estos de poco cuidado en la expresión propia, eh, por lo general, y esto implica también que son tiempos de muy baja tolerancia a la crítica y son tiempos donde hay actitudes que muestran un desprecio por la controversia. Y la controversia y el debate son, digamos, variables fundamentales de la actividad académica y de ahí que sea tan importante que, digamos, de cierta manera con el planteamiento de que ya tienen un poco más de un año los principios de libertad académica, se pueda refrendar, ¿no? La importancia de que las distintas partes, los distintos actores que pueden contribuir a que estos momentos tan duros para el debate público puedan encontrar en los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria unas luces para sortear situaciones francamente difíciles. Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hemos sido parte de esta conversación y algo que es muy importante es que tras el proceso que tuvo la propia CIDH con la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se arribó a la conclusión de que la libertad académica entraría a ser un derecho humano independiente e interdependiente de otros derechos humanos. Esto en tanto se cumple, es un derecho que cumple una función habilitante para el ejercicio de otros derechos, donde no solo está la libertad de expresión, pero también está el derecho a la educación, derecho de reunión pacífica, asociación, igualdad ante la ley, libertad de conciencia y de religión, derecho a recibir los beneficios de la cultura y del progreso científico, derechos laborales y sindicales, reconocidos en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero no es solo un asunto de derechos, también es un asunto de la función social que tiene la libertad académica. La libertad académica permite consolidar la democracia. El pluralismo de ideas y el progreso científico también van de la mano con la libertad académica. La relatoría también es muy consciente de que el acceso a Internet y las nuevas tecnologías han traído una gran oportunidad para permitir o para facilitar el ejercicio de la libertad académica. Incluso también en algunas oportunidades se ha convertido en un mecanismo, o Internet se ha convertido en un mecanismo en el cual se restringe el espacio para el intercambio de ideas. Luego es una herramienta que tiene esta condición, si se quiere, paradójica de habilitar, pero también vulnerar, dependiendo de las decisiones que se tomen sobre la herramienta y sobre los usuarios, principalmente comunidades académicas, con base en estas herramientas. Es por ello que desde aquí, digamos, desde la Relatoría de Libertad de Expresión, creemos que es momento de formular algunas preguntas, ¿no? La primera tal vez es qué hacer con estos principios, ¿no? Cómo lograr una implementación, cómo evitar que solo sean, digamos, que no se queden en un documento con estándares de las reflexiones que se han tenido, sino que además puedan arribar a terrenos prácticos y situaciones que se están presentando de manera cotidiana en los centros que dinamizan el conocimiento y el progreso científico. Pedro, te puedo interrumpir solamente un minutito porque parece que hay un problema con la traducción. Elliot, ¿puedes revisar por favor que tu micrófono esté prendido? Porque la gente que está queriendo escucharlo en inglés no escucha nada. Ya lo puse también yo y no se escucha nada en la traducción. Ok, me indican entonces A ver, cuándo podamos retomar. adelante. Se me hace que ya está funcionando. Hola, ¿me confirman si ya está bien la interpretación? Ok. Bueno, esto también es una variable importante de esta comunidad. Esta es una comunidad que se ha preocupado bastante porque sus reflexiones puedan ser transmisibles, replicables, incluyentes a varias lenguas de las oficiales de la organización.
Les comentaba que dentro de estos desafíos que se presentan al primer año de los principios, encontramos que en primer lugar hay un reto de la difusión y esperamos que eventos como estos también puedan servir para amplificar y para que se expanda la conciencia hemisférica sobre la existencia de estos principios. Y es importante, sobre todo, ¿no?, que dentro de sociedades tan diversas y complejas, convulsas como en las que está la región, la comunidad académica en particular se apropie de estos principios y pueda también dinamizar en los ámbitos domésticos actividades que permitan su reflexión e implementación. Desde el principio 1, que define un ámbito de protección de la libertad académica, que se busca ser sujeto de este derecho a todas las personas, y por lo tanto les habilitaría a buscar, generar, transmitir conocimientos, a formar parte de comunidades científicas y a realizar labores autónomas e independientes para llevar a cabo actividades de acceso a la educación, docencia, aprendizaje, difusión de información e ideas de forma libre sin temor a represalias. Y a pesar de esto, pues existen barreras a la libertad académica a partir de instituciones y poderes, me atrevería a decir, que estiman a la educación simplemente como un aspecto transaccional, despojándolo de cierta manera de esa función social. Y aquí bien tenemos que hablar que la educación en nuestra región sigue siendo limitada en términos de acceso a personas de escasos recursos o grupos vulnerables. La relatoría ve con preocupación, digamos, que hay llamados desde distintos países a, con respecto a violaciones a la libertad académica, ¿no? Dentro del monitoreo del año 2022, por ejemplo, el caso de Nicaragua, en el cual, según información recibida por esta oficina, se han cancelado más de 2.000 personerías jurídicas de entidades de la sociedad civil, algunas de ellas vinculadas a espacios académicos, es un ámbito de preocupación. El principio 2 nos habla de la autonomía de las instituciones académicas. Este es un requisito fundamental para que las instituciones de educación superior cumplan su misión, sus objetivos de producción y difusión de conocimiento. Esta autonomía está retada en este momento de la región, ¿no? Y se ve afectada, por ejemplo, con iniciativas o acciones que tienen impacto en la distribución de recursos, la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior, la cual puede ser utilizada particularmente cuando son por parte de recursos públicos como una herramienta de retaliación hacia determinadas instituciones, grupos que puedan resultar críticos al quehacer de lo público. Esto digamos, cambia un paradigma, ¿no? Porque partimos del punto de que la libertad académica permite que el despliegue de los asuntos de interés público pueda ser contrastado con miradas que pueden ser críticas y que de la crítica también puede mejorar el quehacer público. Son, como les decía al inicio, son momentos de baja tolerancia a la crítica y también la distribución de recursos puede ser una forma en la que se afecte la autonomía universitaria. Desde la relatoría vemos con preocupación déficit de transparencia en la asignación de recursos. Esto tiene que ver también con temas de acceso a la información, porque en últimas la opacidad también puede generar ambientes, digamos, permisivos a decisiones arbitrarias que impacten negativamente en la autonomía universitaria. Se considera que las instituciones de educación superior deben transparentar también su gestión, financiación y tomas de decisiones. Esto tiene que ver también con la gobernanza de las instituciones académicas, en tanto los principios no solo marcan una serie de garantías, sino también en el marco de su función social es importante que puedan estar también abiertas al escrutinio, que puedan estar abiertas a la crítica que pueda tener también la sociedad al respecto. El principio 3 es un principio de los que tuvo mayor discusión y que también hace un llamado a la eliminación de todas las formas de discriminación, ¿no? Se debe tomar en cuenta que la libertad académica debe ser promovida, protegida y garantizada en igualdad de condiciones, de oportunidades y sin discriminación, cualquiera sea este el motivo, por opiniones políticas, de origen étnico-racial, de género, de edad, de orientación sexual o de cualquier otra naturaleza.
Y ahí es importante resaltar que en contextos electorales, por ejemplo, se ha identificado que la opinión política que puedan tener integrantes de las comunidades académicas eh, han sido elementos tenidos en cuenta para impactos posteriores en el quehacer académico de las distintas personas, ¿no? La libertad académica implica generar espacios de debate público, evitando el deterioro, digamos, de, o la homogenización, ¿no? Y utilizar elementos ajenos, digamos, a la autonomía que debe representar la libertad académica. Em, También vemos que hay un, un- un reto enorme de estos principios en términos del monitoreo, ¿no? Monitoreo de situación, ¿no? Y aquí al respecto hay como algunas sugerencias, ¿no? que puedan ser tenidas en consideración, ¿no? Un monitoreo que, por ejemplo, identifique principalmente en las autoridades estatales que, por ejemplo, no se impongan presiones directas e indirectas sobre contenidos curriculares o requisitos de acreditación profesional o exámenes de estado, que, por ejemplo, ponga el acento en que las autoridades no emitan discursos estigmatizantes contra instituciones de educación superior, la comunidad académica o personas que la integran. Es importante que se eliminen todas las normas que puedan establecer acciones discriminatorias en contra de personas. Es importante que no se aplique la implementación, eh, que se aplique, perdón, la implementación progresiva de la educación gratuita, que se establezcan medidas presupuestarias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en que no se establezcan medidas presupuestarias que afecten la vida académica o que los procesos de acreditación, ¿no? Puedan ser utilizados como una represalia por disentir ante asuntos de interés público. Quisiera detenerme en un aspecto que además es muy actual, ¿no? Son días francamente dolorosos, ¿no? Que tiene que ver con el espacio académico, ¿no? El espacio académico debe ser un espacio seguro y por ello los principios interamericanos hablan de la inviolabilidad del espacio universitario, ¿no? Cualquier intervención, ¿no? Tiene que ser en primer lugar excepcional, ¿no? Tiene que obedecer a principios de legalidad, necesidad de una sociedad democrática, persecución de un fin legítimo y tiene que ser estrictamente proporcionales. Y esto es algo que vuelve, digamos, a ser parte del panorama regional, ¿no? Es muy importante que el despliegue institucional tenga muy en cuenta este principio. Em, También desde la relatoría vemos cómo se nos ha reportado, ¿no? Que algunos procesos administrativos o disciplinarios, ¿no? Sobre personas, incluso instituciones que ejercen la libertad académica, deben, digamos, apegarse a los principios de debido proceso, garantías judiciales, no discriminación y ser fundamentadas, ¿no? Hay un reto enorme en que los distintos procedimientos internos o externos a los que puedan verse sometidas personas que hacen parte de la comunidad académica cuenten con el mayor número de garantías, con las garantías que demanda el derecho internacional, porque sin duda marca un terreno que se nos ha reportado como particularmente solitario y sensible de personas que consideran que estos procesos pudieran estar vinculados, puedan ser una medida retaliativa por la contribución que se estaría haciendo desde desde su actividad académica. Quisiera cerrar con dos reflexiones. Una primera tiene que ver con la apropiación por parte de la comunidad académica. Creo que es importante llevar estos principios a las universidades, creo que es importante preguntar a las instancias de gobernanza de las universidades y las instituciones de educación superior si este es un marco al cual eventualmente se pudiera adherir, si es un marco que pudiera inspirar en la optimización de normativas internas.
Y una segunda reflexión que quisiera dejar sobre la mesa también tiene que ver con la activación de instancias de monitoreo. Creo que algo en lo cual ha avanzado notablemente la región es en la sistematización de información sobre eventuales restricciones a la libertad académica, pero de qué forma esto implica que los estados se sienten interpelados frente a este monitoreo, ¿no? Y ahí creo que la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para tal efecto yo pongo a disposición los esfuerzos que se puedan canalizar desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, van a ser muy importantes. Van a ser muy importantes porque los reportes que se han venido recibiendo deben ser analizados, pero también debe darse la oportunidad a los estados a que puedan opinar al respecto. Y en este sentido, el mayor compromiso de parte de nuestra oficina para ejercer nuestro mandato de acuerdo al alcance que tiene, con mucha empatía por las personas que sufren restricciones a la libertad académica. Creo que ahí estoy justo al borde del tiempo. Catalina, cuéntame, y pues en Sí, todo caso hay que estaré cerrar. aquí muy, Mil muy gracias, pendiente. Pedro. Vale. Definitivamente, muchas reflexiones nos deja Pedro Vaca, la apropiación de los principios, llevar los principios a las universidades, cómo podemos entonces afrontar eso desde las Américas y cuál es el impacto que el monitoreo que estamos llevando a cabo hasta hoy, cómo se puede ampliar ese impacto a los estados, a que ellos empiecen a actuar frente a ese monitoreo. Doy entonces ahora la palabra a Jesse Levine, que es mi compañero, siempre ha sido un enorme defensor de la libertad académica y tiene también una gran reflexión para ustedes. Jesse. Thank you so much, Catalina. Thank you, Pedro Vaca. First of all, I'd like to start out by acknowledging, as my colleagues have already done, the situation in Peru. We are, of course, standing with our colleagues there and watching with grave concern. I speak on behalf of Scholars at Risk, as well as a member of the Coalition for Academic Freedom in the Americas. I just as a matter of housekeeping, I also want to apologize in advance. I unfortunately have to sign off not too long after my my talk, so apologies that I can't be here for the whole thing. What I'd like to do today, for the time I'm with you, is talk a little bit about what led Scholars at Risk to be a part of the group pushing for the principles, to build on Special Rapporteur Vaca's discussion about what the principles do, and then to talk briefly about kind of what we're up against as a community. So the principles and our decision to sort of become a part of a community pushing for them came out of a few realizations. The first was that attacks on higher education are for sure a global phenomenon, and global advocacy was a necessary condition for responding, but it's not a sufficient solution. The problem really demands regional alliances, the building of a community of stakeholders at state and even local levels, and a common language for talking about what we mean when we say the words academic freedom. We also realized that with the right leadership, we had the raw materials for a really significant piece of human rights doctrine, because our colleagues throughout the hemisphere had for so many years been thinking on a deep level about academic freedom. Sometimes as advocates, sometimes as academics, sometimes as victims of attacks, and sometimes as all three at once. And we also knew that a statement of principles like this, a piece of doctrine of this kind, really represented an opportunity for the human rights community in this hemisphere to take on a global leadership role on an issue that is globally hugely important and underrepresented. So while those of us who did the initial advocacy for a statement of principles or something like it had very high expectations, I think it's fair to say that when all is said and done and the principles were ultimately drafted, we got a lot more than what we hoped for.
The principles not only synthesize the human rights standards applicable to the higher education space and to academic freedom to date, they also move the doctrine a few steps forward to reflect a truly modern understanding of what academic freedom means and how it needs to be protected in the world as it is today. Now, I don't want to spend my time solely focused on the content of the principles, but I do think it's worth emphasizing a few notable provisions that are on my mind today. First, the principles provide explicitly that academic freedom is protected equally inside and outside educational centers, as well as in any place where teaching and scientific research are exercised. In other words, the principles reject a narrow ivory tower version of academic freedom as a set of rights belonging to a few people lucky enough to have jobs as professors. Instead, the principles recognize that extramural speech and deep, ongoing engagement with society is a natural part of academic life, and both a right and responsibility of members of the higher education community. To put it another way, as my colleague Rob might say, academic freedom is not a guild right that a few people have, but a human right that belongs to everybody under the right circumstances. Secondly, the principles focus explicitly on responding to the educational needs, cultural histories, values, and skills of indigenous populations. This is one of many areas that has been substantially underaddressed, even in the most progressive academic freedom conversations. And explicitly listing it acknowledges one of the important issues that the doctrine needs to cover going forward. Third, and finally, and this is an issue that I've been thinking a lot about lately, the principle states clearly that the appointment of individuals to positions of leadership within universities must be based on academic merit, free from undue partisan influence, and based on transparent processes that involve the academic community concerned. This is a specific acknowledgement of and response to the fact that university appointments can be and increasingly are used as a means of limiting on-campus discourse and ensuring that a campus take on the ideological character of the party or autocratic in power, and stripping the community of intellectual self-determination. All told, what the Commission has produced is a regionally tailored, clear, compelling, and broad-ranging document that captures pretty much the entire spectrum of ways in which academic freedom is violated and the higher education space is otherwise silenced. We all know what that spectrum of attacks looks like. It ranges from the most obvious attempts to shut down academic expression and research, including violence and imprisonment, to more subtle forms of silencing, like restrictions on academic travel and using regulation as a back-end way of starving university spaces of resources. To put an even finer point on it, what the principles do fundamentally, I think, is to place all of these attacks under a common umbrella. They give us the tools to look at an attack on the university space, whether by an authoritarian leader, a populist mob, or anyone else, and say, we see what you're doing and we know why you're doing it. The principles represent a recognition that the violations we're talking about are at bottom about silencing the ideas, shutting down the debate, and strangling the progress that naturally and inevitably comes out of a healthy, free university space. That's an invaluable tool when so many authoritarians are making universities some of their first and most prominent targets, from country to country, operating out of the exact same playbook. And this is, I think, where I'd like to end. Authoritarian leaders throughout the region and throughout the world are using a common set of techniques to remake universities in their image. These include unilaterally installing their friends and political allies in positions of outsized power at universities and institutions like CIDE in Mexico, as well as in Brazil and the United States. They also include ginning up populist anger against universities and even pushing students to monitor, record, and broadcast professors' classroom expression that students find objectionable. And finally, they include suggesting in the most Orwellian fashion that the only way to protect academic freedom is to ban certain ideas from the education system altogether. These actions are common, they're repeated from country to country, and they're not just erosions of university autonomy, they are full-blown attacks on it.
And that's why it's so crucial that we have a document like the Principles that says exactly and in great detail what university autonomy is, what academic freedom is, and states in no uncertain terms when it's being violated. I'll end there. Thank you. Gracias, Jesse. Muchas gracias por esas reflexiones. Definitivamente haces un resumen de todos los avances de estos principios. Las alianzas regionales, o sea, la definición de la libertad académica definitivamente es uno de los avances. Incluir el adentro y el afuera en las comunidades académicas, el mérito que deben tener esos líderes de las comunidades académicas para llegar a esos puestos de liderazgo y la verdadera función social de la libertad académica y de esa necesidad de monitorear y reportar las violaciones a ellas para mantener una sociedad libre y saludable. Quiero decirle a los participantes de esta videoconferencia que sus preguntas serán tenidas en cuenta. Vayan, pues a medida que vayan pasando las presentaciones de los panelistas, compartiendo con nosotros las preguntas y yo me encargaré pues como de al final de todas las presentaciones darles un espacio a sus voces. Pasamos entonces ahora a la presentación de Estela Rivero, nuestra compañera desde Centroamérica. Muchas gracias, Catalina. Pues al igual que Jesse, agradezco terriblemente a la Coalición por la Libertad Académica de las Américas la invitación para celebrar, y de verdad hablo de celebrar, el primer aniversario de los principios interamericanos sobre libertad académica. Yo represento a la Alianza de Investigación Académica en Centroamérica y como van a ver en mi presentación, la experiencia de los miembros de CARA, como llamamos a la alianza comúnmente, pues muestra la urgencia que existía de unos principios similares, lo bienvenidos que son. En la presentación voy a hablar del porqué de esa necesidad y un poco de lo que alianzas como CARA pueden hacer. CARA, que es como llamamos comúnmente a la alianza, decía, si podemos pasar a la siguiente, Rafael, por favor. Es una red de 18 organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y universidades centroamericanas, aunque la Secretaría de CARA está en la Universidad de Notre Dame, que somos quienes pues servimos de coordinadores, y todas estas instituciones, todas estas organizaciones están interesadas en hacer investigación que sirva para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas en temas de democracia y gobernanza, derechos humanos, migración, violencia y desarrollo inclusivo. Y es precisamente por los temas que cubren o a los que se abordan los miembros de CARA que pues les pone en particular riesgo de ser víctimas de represiones y de su libertad. Los objetivos de CARA son, por un lado, ser un espacio en que los miembros puedan reforzar mutuamente sus capacidades a través del intercambio de ideas, lecciones aprendidas, intercambio de métodos, pero también buscamos facilitar la colaboración entre miembros para que hagamos investigaciones conjuntas, para que podamos comunicar mejor los resultados, que puedan apoyar la toma de decisiones y para la abogacía basada en evidencia. Entonces, dentro de ese contexto, pues buscamos ser un espacio de apoyo y solidaridad a los investigadores de la región y particularmente a investigadores en riesgo. Y bueno, como parte de las tareas de CARA, el año pasado realizamos 3 actividades que nos permitieron darnos cuenta de lo expuestos que están nuestros miembros a hostigamiento y represión en el desempeño de sus actividades de investigación. Por un lado, en abril del año pasado, organizamos una videoconferencia donde colegas de diferentes organizaciones, incluyendo el CIDE,
la Universidad Centroamericana en El Salvador y la Universidad Centroamericana en Nicaragua compartieron sus experiencias y las estrategias que han estado siguiendo para poder continuar con sus labores de investigación en espacios cada vez más cerrados. Después de eso hicimos una encuesta en línea entre miembros de CARA para recolectar sus experiencias y posteriormente hicimos un taller virtual para validar los resultados de la encuesta. En los 3 casos, la discusión estuvo guiada por las 2 preguntas que están en la pantalla, es decir, qué experiencias de acoso o restricciones que hayan dificultado su trabajo de investigación y la comunicación de resultados han sufrido los miembros o las organizaciones donde trabajan. Y la segunda, porque estábamos pues interesados en documentar también las estrategias que se han desarrollado, es qué prácticas han adoptado para seguir realizando su trabajo frente a estas restricciones. La siguiente, Rafael, por favor. ¿Cuál es la experiencia de los miembros de CARA en términos de acoso y represión? Algunas de las experiencias van a ver, nos recuerdan lo que comúnmente llamamos en términos de violencia de género, microagresiones. Es decir, violencias constantes, agresiones constantes que merman la participación y el desarrollo de los investigadores. Nuestros miembros indican que han sufrido de ataques en medios de comunicación, comunicados públicos y medios sociales que buscan desacreditar su trabajo, cuestionar sus hallazgos y mermar su credibilidad como investigadores. Estos ataques en ocasiones han traspasado su labor de investigación y hacen referencia a características e historias personales que no tienen que ver directamente con su trabajo de investigación, es decir, es una desacreditación de los individuos. También han experimentado la restricción al financiamiento y esto puede ser por leyes o recortes presupuestales que hacen cada vez más difícil que las organizaciones donde ellos trabajan tengan acceso a fondos gubernamentales, a fondos internacionales y donaciones incluso, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las organizaciones civiles en El Salvador. Y bueno, las organizaciones de Nicaragua son un caso extremo de esto, de hecho. Algunos de nuestros colegas que trabajan en la Universidad Centroamericana en Nicaragua han sido víctimas de múltiples ataques. Entre otras cosas, el año pasado se le quitó la certificación de institución de educación superior a la UCA, por lo que los estudios de quienes estaban cursando un grado universitario en esta organización perdieron validez oficial. Se retiró el financiamiento público a la universidad y incluso se prohibió la entrada del vicerrector al país después de haber salido para una actividad académica. Además de estas restricciones a nivel de organización, algunos investigadores han visto cambios en las prioridades temáticas que hacen su investigación cada vez más difícil. Algo que ha ocurrido en la región en general es la desaparición de fuentes de información y la obstaculización al acceso cuando los datos existen, aunque se recurra a mecanismos de acceso a información pública. Los censos, las encuestas, los registros administrativos que realiza el gobierno y que son fuente de muchos de los estudios que se hacen en la región son cada vez más escasos y más difíciles. Se quitó el acceso a microdatos, se quitó el acceso a las series históricas y bueno, pues la desaparición de la Dirección de Estadística y Censos de El Salvador en julio del año pasado, pues es una clara manifestación de esto, ¿no? Miembros de nuestra alianza en El Salvador y Nicaragua reportan que se han encontrado que sus teléfonos de trabajo, teléfonos celulares y teléfonos de casa incluso están intervenidos y se graban sus conversaciones.
No solo eso, las agresiones, por ejemplo, contra la UCA en Nicaragua han repercutido en los investigadores y profesores de la universidad y en la posibilidad de continuar con su trabajo. Colegas de la UCA fueron despedidos de puestos como profesores por la falta de fondos y recontratados por proyecto. Ya no enseñan, perdieron la antigüedad que tenían como trabajadores, los beneficios y la seguridad de tener un puesto estable. Y bueno, pues el proyecto por el que se les contrató no ha podido arrancar por falta de fondos, así que ni ellos ni sus asistentes de investigación han recibido salarios en los últimos meses. Y por último, algunos miembros de la alianza comentan que han experimentado un control sobre, incluso por parte de sus superiores directos, sobre los lugares que publican y los temas que investigan. Si pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los planes de cara, ¿no? en el corto plazo para apoyar la adopción de los principios interamericanos sobre libertad académica? El año pasado escribimos junto con los miembros de CARA un resumen de políticas donde sistematizamos sus prácticas para cuidarse y poder seguir con las labores de investigación y documentación que creemos que puede servir a otros. Estamos difundiéndolo con la idea de que pueda ser de utilidad a la comunidad en general. Otro punto es que pensamos seguir utilizando la red para informar y concientizar a nuestros miembros y que ellos a su vez puedan desarrollar funciones de abogacía y de documentación y monitoreo. Recientemente tuvimos una videoconferencia con Scholars at Risk, donde ellos presentaron las funciones de la organización, los recursos y la importancia de hacer abogacía para proteger la libertad académica y pues esperamos poder seguir haciendo cosas similares. El tercer punto es que para que la investigación que se realiza en Centroamérica y en otros lugares pueda tener un impacto fuera de la academia, es fundamental para nosotros entender cómo es que se han reconstituido el sistema de evidencia, es decir, quién hace investigación, quién la comunica, a quién se le comunica, quién la usa y los canales más apropiados para hacer estos procesos, sobre todo en contextos cada vez más autoritarios. Y para poder hacer eso, estamos empezando con financiamiento de la Universidad de Notre Dame y con el apoyo de la Alianza, un estudio que nos sirva para entender mejor cómo es que los espacios democráticos en Centroamérica han cambiado la forma en que se produce y se utiliza la investigación en derechos humanos en la región. Vamos a hacer entrevistas en profundidad y encuestas con investigadores, defensores y tomadores de decisiones en 3 países de la región que esperamos en algún momento nos pueda servir, incluso para poder hacer diseñar con los miembros una mejor estrategia de comunicación de sus investigaciones. Y bueno, pues estos son los granitos de arena con los que estamos contribuyendo ahora, pero creemos que por el bien de nuestros colegas y por el bien de toda la región, pues debemos hacer más en el futuro, idealmente en colaboración de otros, ¿no? Incluyendo quienes nos acompañan hoy en el webinar. Y bueno, con eso los dejo. Gracias, Estela. Definitivamente, este estudio que CARA ha llevado a cabo durante el año pasado nos da pues como un panorama muy general y muy repetido de lo que está pasando en toda la región: censura a las investigaciones, restricciones presupuestarias, obstaculización a las fuentes, a los datos, persecución a los académicos. Es algo que se repite en muchos de los países de la región. Pero
el papel de CARA y de todas esas organizaciones que están trabajando haciendo esas investigaciones, pues se ve lo fundamental y lo crucial que es el papel de lo local en organizar redes y visibilizar estos casos. Te agradecemos mucho por la presentación. Ahora vamos con Jimena Medellín, nuestra Catalina, colega. Sí, cuéntame. Catalina, solamente si pudiésemos, antes de que Jimena hable, sacar una foto de los panelistas. Jessy se tuvo que retirar. Yo sé Ya. que el relator tiene varias cosas en la agenda, pero aunque sea para poder tener entonces yo voy a sacar la foto en 3, 2, 1, ¿ok? Ok, muchas gracias. Entonces, Muy bien. Entonces ahora Jimena Medellín desde México. Ella siempre ha estado en pie de lucha por CIDE y por sus compañeros mexicanos y de toda la región. Le damos la bienvenida. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y, por supuesto, a la red por la invitación para participar en esta primer aniversario de los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria, que, por supuesto, su adopción destaca dado el momento político y social que vivimos tanto en la región como en el mundo en general. Y no puedo más que comenzar expresando mi solidaridad a las comunidades académicas en Perú y en Nicaragua por los ataques frontales que han vivido durante las últimas semanas y durante los últimos meses. Por supuesto, es algo que rechazamos desde toda la comunidad académica latinoamericana y desde el mundo en general. Tengo que también expresar mi solidaridad frente a integrantes de nuestra propia comunidad académica en México que han sido perseguidos o que han sido investigados penalmente o que se ha utilizado los mecanismos penales para investigarles por delincuencia organizada debido a una estructura que simple y sencillamente no está de acuerdo a la administración actual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de cómo se operaba, pero que ha sido considerada como completamente legal, incluso por la propia Suprema Corte de mi país. Y a pesar de eso, continúan las investigaciones. Hoy mismo la Fiscalía General de la República anunció que iba a impugnar el desechamiento que se había dado de estas investigaciones o de estos cargos penales en contra de 3 reconocidas y reconocidos colegas en la comunidad académica en México. Como ya decía Jessy, los ataques a la comunidad académica o a la libertad académica se pueden ver desde muchas formas. Estos son solamente ejemplos de lo más frontal que hemos vivido en los últimos meses o en el último año de vigencia de estos principios, pero no son los únicos. Y en este momento tal vez me gustaría centrar esta participación en un debate actual en México que va más allá de casos específicos que hemos estado experimentando. Por supuesto, hemos tratado de visibilizar la situación o el escenario que han vivido distintas comunidades en mi país. Y eso también me lleva a decir, el que hoy estemos hablando de los principios de libertad académica no significa que neguemos la violencia que ha sufrido este sector o distintas comunidades académicas durante muchos años. No negamos o no dejamos de ver que la academia en Latinoamérica ha sido objeto constante de agresiones por muchas veces oponerse y ser voces críticas a proyectos que se han tratado de imponer desde el poder público, particularmente cuando esa academia trataba de voltear a ver a personas que estaban en particular situación de desventaja, a los excluidos, a las personas reprimidas, y eso siempre ha llevado a que la academia esté en el ojo de la mira de la sanción o del peso del poder político. Sin embargo, otra vez reitero, en este momento creo que estamos transitando por una discusión mucho más amplia, que por un lado es muy bienvenida. Desde la academia siempre tenemos que abrazar y reconocer la importancia del diálogo público, del debate público, del escrutinio público al que nos debemos. Nunca podemos entendernos como un sector que está fuera de esa importancia o de esa necesidad de la observancia de nuestra labor y de cómo nuestra labor realmente beneficia a la sociedad.
de cómo nos debemos a la sociedad, somos parte de ella y sobre todo desde la academia pública reconocemos la importancia de beneficiar a todo el pueblo con el trabajo que realizamos desde nuestros sectores. Pero eso no puede pasar por un discurso cerrado, por un discurso estigmatizante, por un discurso que niegue derechos, que discrimine, que, como decía, estigmatice, sino que debe de ser una discusión plural, abierta, constructiva, reflexiva, autorreflexiva. Las comunidades académicas debemos de ser las primeras que estamos abiertas a esa discusión con el fin de fortalecer, como decía, nuestro papel y nuestro rol social. Sin embargo, como ya adelantaba Rafael, en las siguientes semanas, muy probablemente será cuestión de unos cuantos días, semanas, en México comenzaremos la discusión de una nueva iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, la cual en realidad refleja una visión mucho más profunda de cuál es la relación del Estado, y me reduciría aún más a decir del gobierno, de la administración en el poder, frente a las academias, tanto públicas como privadas. Y en este contexto ha habido voces no menores o no aisladas, digamos, me gustaría destacar algunas solamente para ejemplificar en qué tipo de debate estamos, que han reivindicado que las instituciones académicas deben ser controladas por el poder político, que eso debe de ser parte del diseño de un Estado si es que efectivamente lo que se busca es avanzar en el beneficio social, que no hay forma de que la academia pueda beneficiar a la sociedad si no está sujeta a un proyecto político dominante que ha sido victorioso en las urnas, ¿no? Es básicamente, esos son nuestros representantes electos y por lo tanto la academia debe de ser un instrumento que sirva a ese proyecto político, que también obviamente tiene una visión de desarrollo social, económico, etcétera, muy particular, ¿no? Reitero, esto no son únicamente posiciones veladas, son posiciones abiertas que se han reivindicado o que se están reivindicando en el marco de la discusión o de la nueva ley en materia de humanidad, ciencia, tecnología e innovación en México. También se han expresado, por ejemplo, opiniones diciendo que los garantes de un derecho, como ya decía Pedro, por supuesto, nosotros reconocemos la importancia que tiene nuestro trabajo como elementos indispensables para el ejercicio y la garantía de otros derechos. Sin embargo, parte de lo que se alega es como garantes o como personas que están posicionadas que desarrollan labores necesarias para la garantía de un derecho, no pueden asimismo reivindicar derechos, ¿no? En una visión básicamente de suma cero, en donde si la academia reivindica a nivel individual o institucional ciertas libertades o ciertos derechos, eso necesariamente afecta la garantía de los otros derechos, de derechos como beneficiarse, acceder o participar en el desarrollo científico y tecnológico, el derecho a la cultura, el derecho a la educación superior, etcétera. Y parte de lo que hemos intentado expresar es precisamente lo contrario. Debemos de entender la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Debemos de entender que igual que en otro tipo de derechos, por ejemplo, explicábamos en la labor periodística, las condiciones necesarias para el derecho, para el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de expresión, por supuesto al acceso a la información pública, etcétera, dependen también de las condiciones individuales e institucionales que puedan asegurarse a las personas que realizan tareas o que realizan funciones periodísticas. Un poco es esa dinámica la que tratamos de explicar cuando decimos la academia no tiene esta función únicamente de sujeción para cumplir un designio que se proyecta desde el poder público, sino que genuinamente debemos de entenderlo como un círculo virtuoso en el que el fortalecimiento de unos derechos ayudan y son condicionantes del ejercicio de otros. Por supuesto, también nos preocupa una visión muy excluyente hacia instituciones privadas
en donde se ha considerado que las actividades o el beneficio hacia o fomentar las actividades de las instituciones privadas, de las instituciones de educación superior consideradas como privadas, es contrario a la política pública que buscará impulsar la administración. Creemos que eso es una visión simple y sencillamente hegemónica, que no tiene criterios ni objetivos ni racionales, y que además, quiero destacar, en esa visión de lo privado se ha también retirado el apoyo con el que contaban proyectos sociales, rurales, campesinos e indígenas de educación y de investigación que se desarrollaban en México por el simple hecho de ser considerados, reitero, como privados. Solamente quiero decir o terminar diciendo que todo este discurso nos preocupa que se entienda o que se quiera entender y formalizar a través de una ley una visión en donde el gobierno debe de tomar la rectoría prácticamente absoluta de las labores académicas en México. Eso es contrario a las condiciones mínimas y precisamente creemos que ahí los principios interamericanos son una pieza fundamental para tratar de explicar de forma más clara cuáles son las condiciones que vemos para que la academia realmente cumpla con esa función social que reconocemos y a la que nos debemos. La academia en general y en específico las instituciones públicas no podemos sustraernos al escrutinio social y público. Estamos totalmente de acuerdo. Como lo destacan los principios, tenemos la responsabilidad innegable ante la sociedad para quienes trabajamos y para quienes nos debemos de rendir cuentas, de decir qué es lo que estamos haciendo, de buscar cada vez espacios más abiertos e incorporar a voces más plurales, de no cerrar esas puertas a personas y a comunidades que han estado históricamente excluidas de la labor académica. Sin embargo, eso no puede ser confundido con la sujeción al poder político. Ese es un camino que no podemos transitar y que esperamos realmente que la voz que nos ayuda o la voz que reivindica, la voz de las comunidades académicas que se reivindica a través de los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria sea una pieza fundamental para avanzar en la consolidación de espacios tan importantes para nuestras sociedades. Muchas gracias. Jimena, muchísimas gracias. Definitivamente tu reflexión frente a este cambio de política educativa que se avecina en México es muy pertinente para nosotros en esta celebración del aniversario de los principios, porque tiene que ver con esa discusión que teníamos frente a la responsabilidad de las instituciones académicas para su propia reflexión, pero también para trabajar como en esa amalgama de actores sociales que tienen que trabajar por la sociedad. O sea, no están, las comunidades académicas no están en ese pedestal donde son intocables, pero tienen también derecho a su autonomía y tienen también la responsabilidad de participar en esas discusiones públicas que el Estado, que la misma sociedad pues propicia. Cerramos entonces nuestro webinar con las palabras finales de mi amigo y compañero Salvador Herencia Carrasco desde la Universidad de Ottawa. Muchas gracias, Catalina. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un enorme honor compartir panel con el relator Pedro Vaca, con la profesora Estela Rivero, la profesora Jimena Medellín, profesor Rafael Ibarra y tantos otros colegas con quienes trabajamos en libertad académica. Mi presentación iba a ser un poco hacer una reflexión global sobre los principios, pero yo soy peruano y no puedo hacer una reflexión a raíz de los principios o sobre los principios sin mencionar lo que ha ocurrido y está ocurriendo en mi país. No quiero hacer una forma de denuncia, este no es el espacio, ¿okay? Pero mi punto es hacer una reflexión sobre la importancia y la necesidad de usar los principios interamericanos en libertad académica y autonomía universitaria, para que en el próximo año no hablemos en hipótesis, sino hablemos sobre casos e impacto directo de estos principios en nuestro hemisferio. A raíz de lo que está ocurriendo en el Perú, yo quisiera hablar sobre 3 elementos de los principios. Uno, el
concepto de espacio público, la participación en el espacio público. 2, la universidad o el ámbito universitario como un lugar libre de toda violencia. Y en tercer lugar, y ya lo había mencionado el relator Baca, la inviolabilidad del espacio académico. Cuando nosotros hablamos sobre el concepto de espacio público, de participación, el concepto ha sido centrado en que si un académico o académica realiza o hay un debate público sobre un tema de su conocimiento y especialización, hay un compromiso social de participar en este tipo de situación. Y hemos visto durante la pandemia cómo esto generó una amplia relevancia en algunos países sobre profesores y profesoras contribuyendo sobre sus investigaciones sobre cómo hacer frente a la pandemia. Pero frente a lo que está ocurriendo en la región, vemos que es una mirada muy limitada. ¿Qué significa el concepto de espacio público frente a las decisiones de estudiantes? Hay un papel de la comunidad estudiantil en materia de participar en el espacio público en el ámbito universitario. Yo no tengo la respuesta. Y creo que no, muy pocas personas e instituciones han generado este debate. Pero si llegáramos a aceptar que el concepto de participar en el espacio público en el ámbito físico universitario también incluye a la comunidad estudiantil, lo que ocurrió en la Universidad de San Marcos tiene un otro análisis. Y tiene un otro elemento que debemos incluir en determinar si las acciones tanto de la rectoría o de las personas que lideran la universidad, como también del Estado. Y ese es un debate que tenemos que dar. Si algo nos muestra la historia de América Latina, es que la comunidad universitaria estudiantil siempre se ha levantado a luchar por lo que consideran derecho o no, independientemente de las posiciones. Eso es parte de la libertad académica y del derecho y la libertad de expresión. Pero este es un tema que tiene que darse. No es solamente por el Perú, Nicaragua, Venezuela, hemos visto situaciones similares. Entonces, este primer punto, o a raíz de lo que ocurrió en mi país, en la Universidad de San Marcos, nos debe llevar a una reflexión profunda sobre el concepto de participación del espacio público por la comunidad estudiantil. El segundo punto, que es en el principio 5 de los principios interamericanos, les pido disculpas por la redundancia, utilizamos principios, no pensamos en eso, principio, principio y principio, la libre de violencia. Pero aquí también va un punto, la libre de violencia aplica a la comunidad en el espacio universitario únicamente. En el país, en mi país, 205 personas fueron detenidas por la policía. Estas personas fueron llevadas a la división antiterrorista de la policía. Las mujeres, incluyendo estudiantes que fueron detenidas al estar en su residencia universitaria por ser estudiantes universitarios, las forzaron a desnudarse y les buscaron droga por oficiales hombres. El concepto de libre de violencia lo hemos pensado a raíz del espacio académico, de crear un espacio seguro. Incluso nosotros, desde la Universidad de Ottawa, UDEM y Scholars of Risk, pensamos sobre el libre de violencia como un mecanismo para luchar contra el acoso y la violencia sexual en las universidades. Pero ¿qué ocurre
si usted es detenido o detenida arbitrariamente, llevado a una estación de división antiterrorista, y a usted la desnudan y le buscan drogas en sus partes privadas. ¿Hay un papel para ese principio 5 de una comunidad libre de violencia? Es una pregunta que yo les planteo. Y en tercer lugar, debo reconocer que el relator Baca, frente a la situación que ha ocurrido en el Perú, recordó a toda la comunidad la importancia de la inviolabilidad del inviolabilidad del espacio académico. Pero el elemento de proporcionalidad y el elemento de respeto de los derechos humanos pone a prueba nuestro concepto de seguridad y nuestro concepto nuevamente de respetar la autonomía académica. El derecho a la autonomía académica está presente en la mayoría de las constituciones de nuestros países como respuesta a lo que ocurrió en la década de 60 y de la década de 70 y 80. Es hora, 30, 40 años después, de comenzar a pensar en esta autonomía académica y de buscar mecanismos para que lo que ocurrió en el Perú, porque no es solamente en la San Marcos, fue en la Universidad Nacional de Ingeniería, que gracias a la presión internacional, incluyendo comunicados de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, es que los 19 convoys militares no entraron a esta universidad a sacar a los 60 y 70 personas que estaban acampando allá. Y yo lo digo, está grabado acá y no tengo el menor problema en defender ese argumento, porque esto es lo cierto. Entonces, el reto, y con esto termino, Catalina, es viendo los ejemplos de Estados Unidos, viendo el ejemplo de México, la única forma de que estos principios interamericanos en este momento tengan un impacto y prevengan violaciones a derechos humanos es a través del litigio estratégico. No va a venir a través de leyes. Las leyes que se están trabajando ahora son para limitar la libertad académica, para ampliar estados de emergencia dirigidos hacia la comunidad estudiantil. Entonces, lo que yo hago, y ahora sí termino, Catalina, es ¿qué hacemos con los principios? ¿Nos dedicamos a celebraciones teóricas, escribir libros, o los ponemos a servicio de las personas que necesitan esas libertades para que no estén siendo violadas en sus derechos humanos? Ese es el reto, y por favor, que no esté en Europa o que no haya en el ámbito de la ONU estándares, no importa nada. Sino algo que nos ha caracterizado en el sistema interamericano es crear nuestros propios estándares y crear nuestros propios lineamientos, porque nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Y en ese sentido, los principios son un subterráneo nivel 5 frente a lo que podemos y debemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Yo sé que este tema pues genera para ti muchos sentimientos encontrados. Estar fuera de Perú, ver cómo se desenvuelve la situación en las comunidades académicas, pero creo que la reflexión nos deja bastante que discutir frente a cómo el espacio académico en su inviolabilidad, en su teóricamente ser un espacio seguro, se convierte en un ejemplo de cómo las crisis en los derechos humanos de nuestros países pues no tienen barreras, tocan todas las comunidades y también necesitamos entonces utilizar estos principios de mano con el litigio estratégico para defender a quienes visibilizan las violaciones. Te agradezco muchísimo tu reflexión. Paso entonces a dar cabida a las preguntas. Tenemos 15 minutos antes de cerrar nuestra discusión. Tengo aquí una pregunta que nos había compartido
espero pues poder pronunciar bien el nombre, Masoud Nouri, de NYU en Nueva York, dice: en primer lugar, felicito el éxito de los académicos americanos, incluidos los colegas de América Latina, en la compilación de principios interamericanos sobre libertad académica. Aunque tener ese documento no resuelve todos los problemas, sin duda ayuda a mejorar la situación y aumentar la concienciación y es una inspiración para los colegas de otras partes del mundo. Él es académico del Oriente Medio. Debido a la falta de libertad académica en su país, ha perdido su puesto académico y la posibilidad de vivir en su país. Ahora en Nueva York, él trabaja para promover la libertad académica y la autonomía universitaria en Asia, Oriente Medio y Norte de África. Nos pregunta: ¿qué consejos tienen ustedes para colegas como yo? Por ejemplo, se puede exponer cuál es el reto más importante que ustedes como académicos en su trayectoria hayan encontrado y qué soluciones les han ayudado a salir de ese reto. De pronto, Jimena, Salvador, Estela, ¿quién nos puede responder a este cuestionamiento? Yo lo iba a decir que en Cara lo que hicimos, y a lo mejor le puede servir, decía, puede servir a otros, es recolectar las experiencias y las estrategias de nuestros colegas en la región que han continuado dentro de sus países para seguir haciendo investigación dados los múltiples retos que enfrentan. Estamos terminando de formatear el documento para poderlo compartir más ampliamente, pero bueno, le voy a poner mi correo electrónico en un momento en el chat para que quienes estén interesados me puedan contactar, y una vez que lo tengamos listo para distribución se los comparto. Pero en resumen, pues las recomendaciones a las que llegaron nuestros colegas van desde mantenerse informado de lo que está sucediendo, estar conectado es muy importante, tener protocolos de seguridad establecidos con sus colegas, con su familia, practicar la seguridad digital, tener todo en la nube y con claves, buscar financiamiento a través de la colaboración es importante, dado cómo se está el cierre de distintas fuentes, ser plural en el momento de diseminar la información, de forma que esto pueda ayudar a minimizar pues el señalamiento, la estigmatización, a abogar, a informar, ¿no? Cuidar a la familia y practicar el autocuidado. Entonces, en el documento que elaboramos, explicamos pues qué es lo que nuestros colegas han hecho en cada uno de estos puntos, y les dejo ahora mi correo en el chat para poder compartir esto y que nos ayuden también a distribuirlo. Gracias, Estela. Jimena, ¿tenías algo que decir? Sí, bueno, creo que por supuesto depende mucho de las circunstancias específicas, ¿no? Como decía Salvador, hay lugares en donde se puede optar por litigio estratégico, hay lugares en donde esa ni siquiera es una opción, hay lugares en donde hay temas claros de seguridad o de riesgo a la integridad y a la vida de las personas, y ahí por supuesto los mecanismos que abordaba Estela o que mencionaba Estela, de redes de seguridad, contactos constantes, creo que son fundamentales. Entonces también hay un reconocimiento de que varía mucho dependiendo del contexto específico en el que esté, pero en general yo rescataría algo que también mencionaba Estela, que puede parecer menor, pero que en nuestra experiencia no ha sido menor, y es generar redes de diálogo, redes de apoyo, estar siempre abiertas y abiertos a la crítica constructiva, no tomar una posición en la que parezca que nos negamos a una crítica. Somos parte, como decía, de los actores,
sociales que debemos de rendir cuentas constantes a nuestra propia sociedad y a la población, pero al mismo tiempo esas redes nos ayudan a visibilizar, a fortalecer, documentar constantemente. La documentación ha sido una de las estrategias más importantes en casos en donde ha habido eventos de hostigamiento directo o de agresiones directas, siempre estar documentando, aunque en ese momento parezca que los mecanismos no están funcionando, no están dando los resultados que esperaríamos, siempre poder tener un recuento muy pormenorizado de los hechos y poder difundir esos hechos para dar seguridad a las personas directamente involucradas, pero también para poder ir entendiendo y haciendo un análisis objetivo de los retos que estamos enfrentando como comunidades académicas, me parece que es muy importante. Abrir esos retos a la pluralidad, también como decía Estela, ¿no? Comunicarnos con otros actores, generar alianzas estratégicas. Y en eso tengo que decir que al menos desde mi experiencia es algo que ha sido un aprendizaje muy importante y que creo que a la larga va a ser benéfico de este tiempo, ¿no? Tal vez sí, más bien, en un ejercicio de autocrítica, creo que hemos sido muchas veces, hemos estado muchas veces desconectados de los retos que han sufrido otras instituciones o otras comunidades académicas, y estos escenarios lo que nos deben de enseñar es la importancia de la solidaridad continua para el fortalecimiento de todas y todos. Gracias, Jimena. Mientras recibimos más preguntas de los participantes, yo tengo una pregunta para Pedro Vaca en cuanto a la apropiación de los principios. Creo que esto es fundamental para las comunidades académicas en lo local, en lo regional. A mí se me ocurre transmisión de conocimientos, metodologías de acción participativa, o sea, desde la comisión, ¿qué se ha pensado para hacer, o sea, la apropiación de los principios un poco más cercana a las comunidades? Bueno, yo creo que ahí estos son, digamos, instrumentos de derecho blando interamericano, ¿no? Es decir, es una reflexión que proviene de distintos pedidos de parte de actores de la región. Si uno quiere irse un poco hacia atrás, entiendo que fue por allá en una audiencia en el 2015, donde empieza, ¿no? Como a situarse la centralidad que puede tener este tema. Y en últimas, estos marcos pueden ser en dos sentidos, pueden ser contingentes, ¿sí? Entonces hay situaciones, eventos en los cuales, por ejemplo, una universidad a nivel interno o la relación entre un miembro de la entidad universitaria con un proceso disciplinario o con un sistema judicial, donde estos principios pueden entrar a ser parte inspiradora para resolver esa controversia, ¿no? Pero también pueden cumplir una labor, si se quiere, y creo que es el lugar donde yo animaría también poner esfuerzos, preventiva y de mejora. Lo digo porque sería muy interesante, ¿no? que hubiese instancias institucionales, y cuando digo institucionales me refiero en márgenes amplios, ¿no? Como distintos niveles de órganos estatales que se apropiaran de estos principios, no porque esté ocurriendo nada en particular en este momento, sino precisamente para que en el evento en el que ocurre una circunstancia, esa institucionalidad cuente con em, em, una forma en la que se aterrizaron estos principios, ¿no? Creo que de los momentos en los cuales es más difícil implementar estos principios es cuando están ocurriendo cosas. Precisamente porque los diseños institucionales en unos principios que llevan escasos 13 meses, ¿no? No han tenido oportunidad de adaptarse, ¿no? Y entonces creo que eso demanda un esfuerzo doble, ¿no? Porque no solo implica en las distintas controversias y en los distintos eventos que se están presentando y por lo menos se están denunciando en varios países de la región, como se ha dicho en esta sesión, cómo eso inspira la resolución de esa controversia, ¿no?
Y del otro lado, como en donde, en aquellos espacios en los cuales de momento, y eso es una buena noticia, no se tiene ese nivel de intensidad o ese nivel de controversia, como estos principios se suman a una capacidad instalada preventiva, ¿no? Yo creo que por eso arrancaba mi presentación diciendo que son tiempos donde hay poco cuidado por la expresión propia, donde hay muy baja tolerancia a la crítica en general, y donde se empiezan a ver ciertas actitudes de desprecio a la controversia. Creo que estos principios de cierta manera tratan de volver a situar la academia, o reforzar la idea de que la academia es un lugar de disensos, que es un lugar de aplicación de métodos, que entre más afinados y reconocidos por los métodos científicos nos ayudan a tomar mejores decisiones como sociedad, que necesitamos voces de referencia, y muchas de esas voces de referencia salen de los espacios universitarios y de educación superior, y que si eso es un espacio cada vez más pequeño, ¿no? Un espacio que se intenta leccionar, si es un espacio donde se siembran semillas de miedo, la factura democrática en el corto, mediano y largo plazo es enorme, ¿no? Entonces creo que ahí es donde esto de la apropiación, no solo invitaría yo a que se viera desde las situaciones puntuales, sino también desde la oportunidad de mejora. Gracias, Pedro. Lo último que quiero compartir, o pues, otra pregunta que tengo para, para compartir con los panelistas, es que ustedes hablan de litigios estratégicos, pues como herramientas jurídicas, pero hay muchos académicos, estudiantes, miembros de la comunidad académica que no son abogados, que pertenecen a comunidades que no tienen ese conocimiento. Y creo que entonces lo que nos dice Estela de esos cuidados en redes, o sea, prevención, tiene mucha vigencia. Pero ¿cómo creen ustedes, por ejemplo, Jimena, sé que en el caso de CIDE, ustedes han tenido, pues han interpuesto muchas herramientas jurídicas frente a las violaciones que ustedes han tenido frente a la libertad académica, pero ¿cómo consideran ustedes que esa conformación de redes, no solo entre las comunidades académicas, sino con otros actores sociales, les permite a ustedes avanzar en la defensa de esto? O sea, lo que hablabas de lo de la amalgama de esos actores sociales. Sí, gracias. Y creo que déjenme hacer un énfasis en lo importante y delicado que es también una responsabilidad cuando se está haciendo un litigio, ¿no? En donde nosotras y nosotros mismos podemos estar involucradas y tener un interés, pero al mismo tiempo buscamos también una apertura para ese diálogo, esa construcción de la diversidad, ¿no? Porque tampoco queremos generar litigios que establezcan una aproximación absoluta o definitiva, sino más bien queremos que se reconozca desde esos litigios la importancia de la diversidad académica, la importancia de la pluralidad. Entonces, ahí hay un balance que ha sido, o por lo menos espero, ¿no? O que por lo menos hemos intentado cuidar mucho. Es decir, nosotros estamos reivindicando un principio de autonomía y de autogobierno que en nuestra comunidad, en nuestro debate, en nuestra institucionalidad, se proyecten estas instituciones o en este diseño institucional y normativo, pero tampoco queremos decir que esta es la única visión que debe de imperar en todas las comunidades, ¿no? Lo que tenemos que reconocer es abrir o lograr que ese litigio abra la diversidad y abra la discusión. Y desde ahí otra vez, Catalina, pues sí, hemos tenido la fortuna de que nos han acompañado colegas del gremio jurídico en México, que cada vez es un gremio mucho más activo en los litigios de derechos humanos, ¿no? Que nos han acompañado, pero también la importancia de socializar frente a otros actores. ¿Qué es lo que estamos buscando con esos litigios? ¿Por qué estamos buscando esos litigios? Y de poder ser mejores comunicando y difundiendo el objetivo y lo que estamos tratando de
de proteger a través de esas acciones, ¿no? Que no se piense precisamente que estamos tratando de proteger nuestra torre de cristal y nuestra torre de marfil y nuestros privilegios, sino que genuinamente detrás de esas actuaciones hay un interés por cómo fortalecemos a la academia, como he reiterado muchísimo en este espacio, para la sociedad. No hay una academia débil que pueda servir a la sociedad. La academia debe de tener pilares claros y fuertes, condiciones básicas para poder servir y tener ese rol y esa función social que todo mundo buscamos reivindicar. Muchas gracias, Jimena. Bueno, con esto quería entonces cerrar nuestro webinar de hoy, invitarlos a que estén conectados con la Coalición para la Libertad Académica en las Américas. Nosotros seguiremos haciendo difusión de estos principios, monitoreando casos, haciendo defensa en la región, y queremos invitarlos a que ustedes también hagan lo mismo. Les agradezco mucho a los panelistas, a los participantes por estar aquí desde todas las latitudes, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Adiós, gracias a todos. Gracias a ustedes. Bye.